El presente libro se titula Católico, defiende tu fe. Autor, el Padre Ángel Peña. Dios es amor. Muchos hombres, ante la insatisfacción de la vida, se preguntan, como esperando una respuesta, ¿por qué vivo y por qué muero? ¿Por qué he nacido aquí y no allí? ¿Por qué soy así y no de otra manera? ¿Habrá valido la pena haber nacido? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Hay algo más después de la muerte? ¿Hay una vida eterna feliz o una oscuridad sin límites? Muchos ateos se responden a mismos que nada tiene sentido y todo acaba con la muerte. Sin embargo, Dios existe y Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Nos ha creado por amor y nos sigue amando desde toda la eternidad, desde siglos y siglos antes de que el mundo existiera, cuando no existía el tiempo. Antes del primer día en los millones de años de edad del universo, antes de que existiera la noche y de que el sol brillara en el firmamento azul. Dios pensaba en ti y te amaba y soñaba contigo y te acariciaba en su corazón. Tú no has nacido por casualidad. Dios te esperaba desde la profundidad de la eternidad. Allá en el silencio de aquella eternidad primera, Dios llenaba con su amor aquel vacío inmenso y el Padre engendraba al Hijo y del amor del Padre y del Hijo procedía el Espíritu Santo. Y los tres vivían con la plenitud de la divinidad. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Los tres igualmente coeternos, de la misma naturaleza e iguales en poder, amor y dignidad. Un verdadero misterio de amor. Y su amor infinito decidió proyectarse y crear a los ángeles. Pero muchos de ellos se rebelaron y lo rechazaron y se convirtieron a sí mismos en demonios. Apocalipsis 12. Un misterio incomprensible de la bondad y amor de Dios que respeta su libertad y los ama hasta en el infierno, pues de otro modo no podrían ni existir. También decidió crear a los hombres para hacerlos felices con unos dones maravillosos: inmortalidad, impasibilidad de no poder sufrir, integridad, equilibrio interior, ciencia infusa, pero ellos, por instigación del demonio, pecaron y quedaron privados de esos dones. Así comenzó el drama de la humanidad, pues la vida de todo ser humano será desde entonces una lucha contra el mal y contra el maligno. Efesios 6. Pero, de nuevo, el amor infinito de Dios se compadeció de la humanidad caída y sin esperanzas, y el Padre envió a su Hijo para dar sentido al dolor, para ser nuestro compañero de camino y darnos paz, alegría y esperanza. Según muchos autores, Jesús hubiera venido de todas maneras, aunque el hombre no hubiera pecado, porque el amor de Dios tenía previsto encarnarse, hacerse compañero de los hombres, hacerse uno de ellos, ya que el amor acerca y asemeja a los que aman. Ahora Dios te ama a ti tal como eres, sin condiciones. Dios es amor. Cree en su amor, en su perdón, en su poder para poder cambiarte. Cree en Dios y podrás dar sentido a tu vida en el amor. Precisamente para ayudarte en tu caminar por el difícil camino de la vida.
Vino Jesús a la tierra. Síguelo y serás feliz. Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Hace 2000 años, Jesús dirigió a sus discípulos esta misma pregunta. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y la historia no ha terminado de responderla. Vestía pobremente y los que le rodeaban eran gente sin cultura. No poseía títulos ni riquezas, no tenía armas ni poder alguno. Era joven y ya desde el principio era odiado por los poderosos y un incomprendido hasta para sus propios discípulos. Los violentos lo encontraban manso y débil. Los custodios del orden lo encontraban violento y peligroso. Los cultos lo despreciaban y le temían. Algunos se reían de su locura, pero los pobres lo admiraban porque los quería. Muchos lo seguían más por sus milagros que por una verdadera conversión del corazón. Había quienes veían en él al Mesías prometido, pero otros, sobre todo los ministros oficiales de la religión, lo consideraban enemigo del pueblo, blasfemo y profanador del sábado y de las leyes de Dios. Unos días antes de su muerte, lo aclamaron como el Mesías, pero en el momento supremo todos lo abandonaron, hasta sus más íntimos amigos, con excepción de unas pocas mujeres. Y sin embargo, 20 siglos después, la historia sigue girando en torno a este hombre. El tiempo se cuenta a partir de su nacimiento. Se siguen escribiendo cada año más de 1000 volúmenes sobre su persona y doctrina. Su vida ha servido de inspiración a la mitad del arte producido en el mundo y cada año miles de hombres y mujeres de todo el mundo lo dejan todo, familia, patria, bienes, para seguirle sin condiciones, como aquellos sus 12 primeros discípulos. ¿Quién es, pues, este hombre que a la vez dice ser Dios? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Hermano, ¿quién es Él para ti? Jesús no fue un astronauta de un lejano planeta, ni un mago que practicaba artes mágicas aprendidas en Egipto. Jesús no fue un hombre común y corriente como tú y como yo. Él, a la vez que era hombre, era también Dios, y con su vida nos ha enseñado a conocer a un Dios bueno, cariñoso y bondadoso, amigo y cercano a los hombres, sus hijos. Él nos enseñó con su vida la más grande y hermosa verdad que jamás el mundo entero pudo conocer. Dios es amor. Dios te ama a ti. Jesús te ama tal y como eres en este momento. No necesitas cambiar para que te ame. Tú eres su hijo y quieres ser tu amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Por eso, si nadie te quiere, si todos te rechazan, si eres demasiado anciano o enfermo, o feo, o ignorante, o pobre, o pecador, Él te ama y te dice: Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:5. No tengas miedo porque yo estoy contigo y tú eres a mis ojos de gran precio, de gran estima, y yo te amo mucho. Isaías 43:43. Y ahora respira profundamente y sonríe. Dios te ama, Jesús te ama. Tu vida tiene pleno sentido y Dios espera mucho de ti y cuenta contigo para la gran tarea de la salvación del mundo. Jesús también nos enseñó a perdonar y aún más a amar a nuestros enemigos hasta 70 veces 7, siempre. ¿Y tú? ¿Guardas resentimiento o deseo de venganza en tu corazón? Si quieres que Jesús sea tu maestro, déjate enseñar por Él y sigue su camino.
Es la única manera de ser feliz y de hacer felices a los demás en este mundo y en el otro. Tú no puedes ser indiferente ante Él, o estás con Él o contra Él, o sigues a Cristo o a Satanás. ¿Cuál es tu opción vital? ¿Quieres ser cristiano de verdad? Para el que no tiene fe, seguir a Cristo puede parecerle un cuento sin sentido, pero ¿quién puede asegurarle estar en la verdad? Gandhi dijo una vez: yo digo a los hindúes que su vida será imperfecta si no estudian respetuosamente la vida de Jesús. Pero no basta estudiar su vida, hay que llegar a amarlo con todo el corazón para ser verdaderos cristianos y ser capaces de dar la vida por Él, como Él la dio por nosotros. Sí, como creemos. Él era verdaderamente hombre y Dios. Podemos creer que el ser hombre es algo mucho más grande de lo que imaginamos y mucho más importante de lo que creemos. Seguir a Jesús no puede ser mera curiosidad, pues en ello está en juego el sentido de nuestra vida. Y Él nos exige respuestas absolutas y sin condiciones. Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús era hijo de su pueblo, el pueblo judío, y amaba a su pueblo y a sus gentes. Era como nosotros, un hijo de nuestra tierra. Crecía en estatura y edad ante Dios y ante los hombres. Era pobre y tenía que trabajar para ganarse la vida. Acogía a los pecadores con amor y no le importaba contaminarse con los leprosos. Era sencillo y le gustaba bendecir, acariciar y abrazar a los niños. Jesús fue un hombre cumplidor de las normas de la religión judía, pero superó muchos prejuicios que la habían desvirtuado. Los judíos creían en un Dios lejano del que no se podía pronunciar ni el nombre, y Él nos presenta a un Dios amigo. Amaba a los pobres con predilección, pero también tenía amigos ricos como Lázaro, Juana de Cusa, Nicodemo o José de Arimatea. Amaba también a los gentiles o extranjeros y también a los samaritanos, a quienes odiaban los judíos. E incluso les hacía milagros y les predicaba y los convertía, porque Él era Dios para todos y había venido como Salvador del mundo entero. También estimaba mucho a las mujeres que eran consideradas como personas de segunda categoría, y conversaba con ellas. Jesús revalorizó a la mujer. Cuánto amaba a su madre. Quiso que su divinidad se uniera a la humanidad a través de una mujer, su madre y madre nuestra. Es la persona humana más perfecta que ha existido, existe y existirá. Además, tenía un grupo de mujeres discípulas que lo acompañaban, cosa mal vista en aquel tiempo, y ellas fueron las más valientes en el momento supremo de la cruz y estuvieron a su lado hasta el final. Por otra parte, superó el sentido estricto del sábado, que parecía una verdadera esclavitud, y lo convirtió en un día sagrado de oración, descanso y de fiesta familiar. Para aquellos judíos en sábado no se podía pelear ni escribir 2 letras seguidas, ni hacer o deshacer un nudo, ni encender o apagar una lámpara, ni dar 2 puntadas de costura, ni andar más de 2 kilómetros. No se podía cargar comestibles equivalentes al peso de un higo seco, o el vino o leche que se toma de un sorbo. No se podía llevar encima el portamonedas, ni un anillo que tuviera alguna joya, ni siquiera una aguja. Pero se podía atar o desatar un nudo si se hacía con una sola mano, o si no era de cuerda, etcétera, etcétera. Jesús quiere que superen estas estrecheces legalistas y hacerles entender que lo más importante es amar y hacer el bien en sábado. Por eso curaba en sábado,
a pesar de ser considerado blasfemo, y les dice claramente: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2:27. Otras cosas que los fariseos le echaban en cara a Jesús era, por ejemplo, comer sin lavarse las manos o ir acompañado de pecadores como Mateo, antiguo publicano cobrador de impuestos, o de María Magdalena, antigua prostituta. Esto para ellos era poco menos que una blasfemia. Por eso Jesús los llama sepulcros blanqueados, hipócritas que solo se preocupan de lo exterior y no del amor del corazón. Jesús puso todo su empeño en la liberación interior. Nunca habló contra los romanos opresores ni contra la esclavitud existente, porque por encima de esta vida material y física existe otra sobrenatural y eterna, la vida del alma. Y Él vino a salvar a los pecadores y liberarlos de la peor esclavitud existente, que puede durar eternamente, la esclavitud del pecado. Por eso, los que quieren ver en Jesús a un revolucionario social que levantaba a las masas contra los explotadores o los dominadores romanos, es poco menos que un perfecto ignorante. El centro del mensaje evangélico es el amor y el perdón. Incluso a los enemigos, los que odian o enseñan a odiar, están lejos de su camino. Él no despreciaba las riquezas, pero nos enseña a no anteponerlas a Dios. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Lucas 16:13. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Lucas 14:33. Y nos invita a confiar en la providencia de Dios que tiene contados hasta los pelos de nuestra cabeza. Lucas 12:6. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Lucas 12:31. Y hablaba con la autoridad de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13:31. Hasta los policías encargados de llevarlo preso reconocen que ningún hombre ha hablado como él. Juan 7:46. Y los fariseos y herodianos le reconocen que dice siempre la verdad. Mateo 22:16. Otra gran lección que nos da Jesús es el valor del sufrimiento. Él nos salvó por medio de la cruz y quiere que nosotros llevemos la cruz de cada día sin desesperación, sino dándole un valor, ofreciéndola con amor. Con su propia vida nos enseñó el valor del ayuno, de la oración y de la penitencia. Estuvo 40 días y 40 noches en oración y ayuno, preparándose para su gran misión de predicar la salvación. Nosotros no podemos prescindir de la cruz. Por la cruz llegaremos a la luz de la resurrección. Debemos ser verdaderos cristianos con Cristo crucificado, pues queramos o no, la cruz es parte indispensable de nuestra existencia humana y debemos aceptarla con amor para darle un sentido y así obtener muchas gracias y bendiciones de Dios para nosotros y para los demás. Jesús es la luz del mundo, la alegría del mundo. Sin Él, el mundo estaría vacío y sin luz. Nuestra misma vida no tendría sentido, pues si Cristo no hubiera venido a salvarnos, ¿qué hubiera sido de nosotros? Jesús es el Salvador, nuestro Salvador. Él nos espera siempre para perdonarnos y bendecirnos y consolarnos. Acudamos a Él que nos dice: venid a mí los que estáis agobiados y sobrecargados, que yo os aliviaré y daré descanso para vuestras almas. Mateo 11:28. Él vino también a sanar a los enfermos y traer paz y consuelo a los que tienen destrozado el corazón y dar libertad a los que están encarcelados. Lucas 4:18. Isaías 61:1.
Su corazón humano y divino es, al mismo tiempo, un corazón lleno de amor para todos y cada uno de los hombres. Él amaba a los enfermos y todos los que lo tocaban quedaban curados. Mateo 14:36. Y quería que el amor fuera el distintivo de sus discípulos. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Juan 13:35. Jesús también quiere sanarte hoy a ti, quiere ser tu sanador y tu salvador. Quiere llenar tu vida de alegría y paz. Él es capaz de convertir tu hombre viejo en un hombre nuevo. Por eso debes apostarlo todo por Él. Vale la pena vivir y morir por Jesucristo. La sábana santa de Turín. Hace algunos años unos científicos, queriendo desprestigiar a la Iglesia, hicieron un estudio sobre la sábana santa con la prueba del carbono 14 y concluyeron que era una falsificación del siglo XII. Sin embargo, inmediatamente otros científicos salieron al paso y respondieron con pruebas para demostrar que sí era la auténtica sábana que cubrió el cuerpo de Cristo y era del siglo I. Algo sorprendente son las admirables coincidencias entre la sábana santa y la túnica inconsútil de Cristo, tejida por su madre, que se conserva desde tiempos de Carlomagno en la Basílica francesa de Argenteuil, cerca de París. También hay unas coincidencias asombrosas con otra venerable reliquia, el sudario que cubrió el rostro de Cristo y que se conserva en la Catedral de Oviedo, España. La sábana santa que actualmente se encuentra en Turín es un lienzo de lino puro de 4,36 metros de largo por 1,10 de ancho. Ha sido sometida a prolijos análisis científicos. Los doctores John Jackson y Eric Jumper de la NASA llegaron a esta conclusión. No existe la menor posibilidad de pinceladas o trazos de un falsificador en la sábana santa. Para llegar a esta conclusión hicieron mediciones biométricas, logrando obtener una imagen tridimensional del hombre que estuvo envuelto en la sábana santa. Igualmente, el Dr. Max Frey y un equipo de médicos, biólogos, ingenieros en cibernética, etc., hicieron estudios y concluyeron que el cuerpo de Cristo tenía una estatura aproximada de 1,83 metros de alto, musculoso, con brazos y piernas como corresponde a un caminante y trabajador manual. Su rostro es de rasgos claramente semitas con cabello abundante que cae sobre los hombros, con raya medio, barba corta, ojos grandes y nariz más bien larga y aguileña. Es decir, el auténtico rostro de Jesús. De esta manera podemos ver que la sábana santa es un milagro permanente de Dios. Está demostrado que no ha sido hecha por ningún artista humano según las técnicas conocidas. No ha sido pintada. No hay en la tierra otra obra semejante a pesar de que se han intentado cientos de veces. ¿Y quién podría haber hecho un negativo fotográfico tan perfecto siglos antes de conocerse la fotografía? Además, ¿en qué otro hombre coinciden los detalles de la sábana santa con todo lo que nos dice el Evangelio? En él aparecen claramente señales del golpe en la cara, de la corona de espinas, la flagelación, la cruz a cuestas, la crucifixión, la lanzada. El cuerpo de Cristo fue envuelto en la sábana santa, empapado en mirra y aloe, sin haberlo lavado antes. Por eso todavía se pueden ver las manchas de sangre. Esta fue una providencia maravillosa de Dios, porque la mezcla de mirra y aloe con las emanaciones amoniacales del sudor, sangre, etc., se transformó en aloína, sustancia colorante rojiza que siendo absorbida por la sábana,
la dejó impresionada como en el negativo de una fotografía, por lo cual, después de más de 18 siglos, cuando se tomaron las primeras fotografías en 1898 por el fotógrafo italiano Segundo Pla, se vio con claridad el cuerpo con el verdadero rostro de Jesucristo. Jesús el Salvador. La historia humana, como ha demostrado Agustín en su obra La ciudad de Dios, es una lucha constante entre el reino de Dios y el reino del mal, Satanás, entre dos amores, el amor de Dios y el amor de sí mismo. Dos amores que se dan siempre mezclados y de donde surgen infinidad de sufrimientos para la humanidad. Por eso el sentido del sufrimiento humano solo puede ser aclarado a través de la cruz de Jesucristo. Jesús venció a la muerte y al dolor desde la cruz y les cambió el sentido negativo que parecían tener, en un signo de salvación y de victoria. Desde entonces el dolor no es algo absurdo y sin sentido, sino algo que nos ayuda en nuestro camino de superación, de maduración personal y de acercamiento a Dios. Podemos preguntarnos el porqué del sufrimiento en el mundo. ¿Por qué a un niño inocente tiene que sufrir? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor en el mundo? Ante esta pregunta, solo nos queda la muda respuesta de Jesús, que muere por nosotros en la cruz. Y de tantos santos que ofrecieron sus sufrimientos en unión con Jesús y que ante nuestro propio dolor nos están diciendo: ten esperanza, no estás solo. Alguien ha dicho: dime qué opinas del sufrimiento y te diré quién eres y también cuánto has sufrido. En la manera de pensar sobre el sufrimiento se manifiesta la real profundidad y madurez del ser humano, que para realizarse plenamente debe afrontar el dolor inherente a la vida con amor y como medio de santificación y de unión a Cristo crucificado. Desde la fe podemos entender que hasta los sufrimientos personales son permitidos por Dios para nuestro bien. Dios todo lo permite por nuestro bien. Romanos 8:28. Solo nos queda decir como Jesús: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Además, somos solidarios los unos de los otros, por lo cual nuestros sufrimientos ofrecidos con amor por la salvación de los demás tienen un gran valor redentor como la pasión y muerte de Jesús. Y si somos solidarios los unos de los otros en el sufrir, en el merecer, en la gracia de Dios, también somos solidarios, de alguna manera, en el pecado. El pecado tiene un poder de contagio y de influencia negativa sobre los que nos rodean, y por eso decimos que tanto el bien como el mal tienen una dimensión social que traspasa la dimensión de la persona. De aquí podemos comprender también la trascendencia del pecado original, el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y que se nos transmite de alguna manera en lo que llamamos pecado original. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, pues todos habían pecado. Romanos 5:12. Como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Como en Adán hemos muerto todos, así también en Cristo todos hemos sido vivificados. Primera de Corintios 15:21-22. El pecado de nuestros primeros padres no es dogma de fe que se refiera a Adán y Eva, pues pueden ellos simbolizar a los primeros padres, la humanidad incipiente. Nos hace recordar la solidaridad radical de todos los hombres y que todos somos iguales y hermanos como hijos del mismo Padre. Nadie comienza nunca totalmente desde el principio. Nadie empieza a partir de cero. Todos estamos marcados por la historia de nuestros antepasados. Por eso, al reconocer la universalidad del pecado que afectó a toda la primitiva humanidad,
que se hallaba en una situación desesperada y sin salida posible humanamente. Viene la gran esperanza de la salvación universal conseguida en Jesucristo. No en vano se dice en la liturgia de la Vigilia Pascual: «Oh feliz culpa». En resumen, la doctrina del pecado original es señalarnos la solidaridad de todos los hombres y aclararnos que solo en Jesucristo podemos encontrar la salvación, nuestra única salvación, para que como reinó el pecado, así también reine la gracia por la justicia para la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 5:21. Él es el Salvador y en este plan de salvación tiene un puesto muy importante: María como Madre del Salvador. Ella es la nueva Eva. Oración del sufrimiento. Dios mío, os ofrezco los sufrimientos de vuestro Hijo y los de su Santísima Madre, y junto con ellos los de mi enfermedad en el día de hoy, y las enfermedades de todos los hermanos del mundo que en este momento padecen alguna enfermedad, sea cual sea. Te los ofrezco, Señor, para su sanación, si es tu voluntad. Por los hermanos que están en agonía, por quienes han ofrecido su nombre en oración, y por las personas que han fallecido. Acepto humildemente, como venido de vuestra santa mano, cuanto hoy tenga que padecer, y estoy dispuesto a sobrellevarlo cristianamente. Me uno a todos los enfermos que sufren para bien de la Iglesia y del mundo. Amén. La Iglesia Católica no es simplemente el edificio material, sino la reunión de todos los cristianos que tienen la misma fe y costumbres bajo la autoridad del Papa. En ella todos, pastores, religiosos y laicos, tienen la misma igualdad esencial y todos comparten la misma vocación a la santidad, participando de la misión salvífica de Cristo. Ahora bien, dentro de la Iglesia, cada uno tiene una vocación específica de acuerdo a los servicios y ministerios que Dios le ha encomendado, según los dones y carismas que el Espíritu ha repartido a cada uno. El pueblo de Dios. La Iglesia es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el lugar donde florece el Espíritu. San Hipólito. El Espíritu Santo es su alma y principio vital. Ella es la gran familia de los hijos de Dios. Nació del amor de Cristo, del costado de Cristo dormido en la cruz. Y se manifestó públicamente el día de Pentecostés al iniciarse su difusión entre todos los pueblos. La Iglesia es el pueblo de Dios peregrino por el desierto de este mundo, en camino hacia la patria eterna. Es también el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Romanos 12:5. Cristo está tan identificado con sus miembros, pues es la cabeza de este cuerpo, que lo que hiciereis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. Mateo 25:40. Incluso el que persigue a la Iglesia, persigue al mismo Cristo. Por eso le dijo a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Obedecer a Cristo significa obedecer a la Iglesia. No podemos amar a Cristo si no amamos a la Iglesia y no obedecemos a sus legítimos pastores. Por eso dijo Jesús: el que a vosotros oye,
a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Lucas 10:16. Y lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y que lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18. Despreciar a la Iglesia es despreciar a Cristo. Despreciar a sus autoridades es también despreciar a Cristo. Ella es el pueblo Dios en marcha, bajo la guía del Papa, representante de Cristo en la tierra. Su estructura es divina y humana, visible y con elementos invisibles, presente en el mundo y peregrina, entregada a la acción y dada a la contemplación. La Iglesia es sacramento universal de salvación y de unidad para todos los hombres. Es el proyecto visible del amor de Dios a la humanidad. A ella se entra a formar parte por medio del bautismo. Cristo es el fundador y la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. María es la madre de la Iglesia. El Papa, obispo de Roma, sucesor de Pedro y vicario de Cristo, es el pastor supremo de toda la Iglesia. En ella hay 3 grados de participación del sacerdocio de Cristo: diáconos, sacerdotes y obispos. Entre los diáconos hay algunos que son permanentes y pueden ser casados. Los obispos, por su consagración episcopal, reciben la plenitud del sacramento del orden, que muchos santos padres y la misma liturgia denomina como sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Por institución divina, los obispos han sucedido a los apóstoles como pastores de la Iglesia. El que los escucha, escucha a Cristo. El que, en cambio, los desprecia, desprecia a Cristo y al que lo envió. El Papa es la cabeza del cuerpo episcopal y puede convocar a un concilio ecuménico que no tiene ninguna autoridad, al igual que el colegio episcopal, si actúa al margen de su autoridad. Pero los obispos ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que les ha sido confiada y participan de la solicitud por todas las iglesias, asistidos por los presbíteros y diáconos. Ellos, en unión con el Papa, son maestros auténticos por tener la autoridad de Cristo y predican al pueblo la fe que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. Siguiendo sus enseñanzas, seguimos al mismo Cristo y no nos equivocaremos, pues Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Hechos 5:32. San Ignacio de Antioquía, muerto el año 107, escribe en su carta a los esmirniotas: seguid todos al obispo como Jesucristo al Padre, y al colegio de los presbíteros como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, reverenciadlos como el mandamiento de Dios. Que nadie, sin contar con el obispo, haga nada de cuanto atañe a la Iglesia. Solo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida que se celebre por el obispo o por los presbíteros, que de él tengan autorización. Donde está el obispo, allí está la Iglesia. Así como donde está Jesucristo, allí está la Iglesia universal. San Ambrosio diría que donde está Pedro, el Papa, allí está la Iglesia. Y San Agustín afirmaba: si Roma ha hablado, la cuestión se ha terminado, para dar a entender que el Papa es la última palabra en cuestión de fe y costumbres. Cuando el Papa enseña una verdad como dogma de fe, con toda su autoridad y solemnidad, para ser creída por todos los fieles, tiene el don de la infalibilidad y no puede equivocarse, pues está respaldado por el Espíritu Santo. Veamos ahora los concilios ecuménicos convocados para reafirmar nuestra fe católica. Los concilios ecuménicos: Nicea, año 325, contra los arrianos.
Constantinopla 381 contra los macedonianos. Efeso 431 contra los nestorianos. Calcedonia 451 contra los monofisitas. Constantinopla II 553 sobre la Santísima Trinidad. Constantinopla III Trujano I año 680 contra los monoteletras. Nicea II 787 contra los iconoclastas. Constantinopla IV Trujano II año 869 contra Focio, que provocó la separación de la Iglesia griega el año 867. Letrán I 1123 contra el problema de las investiduras. Letrán II 1139 contra la simonía. Letrán III 1179 contra los albigenses. Letrán IV 1215 contra los valdenses y albigenses. León I 1245 contra el rey Federico II. León II 1274 sobre la unión con los griegos. Viena 1311 sobre la abolición de la Orden de los Templarios. Constanza 1414-18 contra Hus y Wycliffe y poner fin al cisma de Occidente. Florencia 1438-45 sobre la unión con los griegos armenios. Letrán V 1512-17 sobre reformas en la Iglesia. Trento 1545-63 contra Lutero y los protestantes. Vaticano I 1869-70 sobre la fe y la Iglesia. Definición de la infalibilidad del Papa. Vaticano II 1962-65 sobre reformas y actualización de la Iglesia. Veamos a qué se refieren las principales herejías. Origenistas, todos se salvan. Arrianos, Cristo no es Dios. Monoteletas, Cristo solo tiene una sola voluntad. Monofisitas, Cristo solo tiene una sola naturaleza. Docetas, Cristo tiene un cuerpo humano aparente, pero no es real. Apolinaristas, Cristo no tiene alma humana. Nestorianos, Cristo tiene dos personas, divina y humana. María solo es madre de la persona humana de Jesús. Macedonianos, no existe el Espíritu Santo. Iconoclastas, no aceptan las imágenes religiosas y las destruyen. Simonía, es vender por dinero cosas sagradas. Problema de las investiduras, dar cargos eclesiásticos a personas indignas, a veces por dinero, parentesco, amistad. Valdenses, el bautismo no es válido antes del uso de razón. Albigenses, cátaros, no creen en la presencia de Cristo en la Eucaristía ni en los sacramentos. Wycliffe creía que solo se recibe a Cristo en la Eucaristía de modo espiritual, no real. No cree en la transustanciación. Priscilianistas no creen en el pecado original ni en la Santísima Trinidad. Montanistas no se puede perdonar el adulterio, homicidio y apostasía. Calvinistas, Dios ha predestinado a los malos al infierno. Jansenistas, Cristo murió solo por los que se salvan. Cristo es una sola persona divina con dos naturalezas y dos voluntades, divina y humana, con un cuerpo humano real y alma humana,
En la Eucaristía está realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Verdades de fe. Las principales verdades que cree la Iglesia están contenidas en el credo. El credo apostólico, atribuido a los mismos apóstoles, fue compuesto en el siglo I y dice literalmente así: creo en Dios Padre Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo y de María Virgen. Fue crucificado y sepultado bajo el poder de Poncio Pilato. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en el perdón de los pecados y en la resurrección de la carne. A partir del siglo V aparecen en la formulación del credo las expresiones: creo en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos y en la vida eterna. La expresión Iglesia Católica la usó por primera vez San Ignacio de Antioquía, hacia el año 107. Más tarde se introdujo la expresión descendió a los infiernos, con la que la formulación del credo quedó intacta hasta el día de hoy. El credo es, pues, un pequeño resumen de las principales verdades de nuestra fe que ya creían los cristianos del siglo I y siguen creyendo los cristianos católicos del siglo XXI. De esta manera vemos cómo la Iglesia es una, pues una sola es la Iglesia fundada por Cristo y una su doctrina. Es santa, pues santo es su fundador y santos son los medios que ha puesto a nuestra disposición para santificarnos, como los sacramentos. Además ha dado y sigue dando abundantes frutos de santidad en tantos grandes santos que todos conocemos. Es también católica, que quiere decir universal, pues está destinada a todos los hombres sin excepción, y es apostólica porque está cimentada sobre los apóstoles, elegidos por Cristo, y además es romana, pues Pedro, el primer papa, puso su sede en Roma y desde entonces todos los papas son los obispos de Roma. Divisiones. En esta una y única Iglesia de Dios aparecieron ya desde el principio algunas divisiones. Siempre han existido personas que se han separado de la Iglesia por no estar de acuerdo con algunas de sus verdades fundamentales, desde los primeros Nicolaitas. Apocalipsis 2:15. Hasta los modernos seguidores del obispo Lefebvre, pasando por el reformador protestante Martín Lutero. Él fue el que comenzó un gran movimiento de separación en el siglo XVI. Comenzó rechazando las indulgencias, después rechazó la autoridad del Papa y por fin puso el fundamento total de la fe en la Biblia sola y en el libre examen de la misma. Para él, la salvación se consigue por la fe en Cristo, sin las obras. Por eso pudo escribir: Pecca fortiter, sed crede fortius, peca fuerte, pero cree más fuertemente todavía. Es decir, no importan tus pecados, lo importante es creer que Jesús destruirá tus pecados y te salvará. Sin embargo, hay sectas modernas que son fundamentalmente anticatólicas, como los Testigos de Jehová, los mormones o los adventistas. Los Testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios, ni en la Santísima Trinidad, ni en el alma, ni en la eternidad del infierno. No aceptan las transfusiones de sangre, ni el ejército, ni la bandera nacional. Los adventistas afirman que el Papa es el anticristo, que los muertos están dormidos hasta el juicio final. Celebran el sábado como día sagrado y no aceptan tomar ciertos alimentos. Los mormones tienen como palabra de Dios sus libros, el libro del Mormón.
Doctrinas y Convenios y perla de gran aprecio. Creen que los buenos mormones llegarán a ser dioses. Aceptan teóricamente la poligamia. Su fundador tuvo al menos 27 esposas. Creen que la Iglesia de Cristo desapareció en el año 420 y fue restaurada con su fundador José Smith del siglo XIX. Hay otras sectas de tipo oriental que enseñan verdades contrarias a la fe cristiana como la reencarnación y otras iglesias cristianas de tipo fundamentalista que insisten mucho en la salvación y libertad individual. Al margen de una verdadera iglesia, prometen la salvación y están seguros de ser ellos los únicos elegidos. Insisten mucho en que estamos en los últimos tiempos y que para salvarse solo basta aceptar a Cristo como Salvador personal. Citan mucho el texto: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Juan 3:36. Para ellos la Biblia es la única fuente de fe y solo aceptan la interpretación literal de la Biblia, pues creen en la absoluta infalibilidad de las palabras bíblicas solas. Esta religión, basada exclusivamente en la Biblia, excluye cualquier referencia a la Iglesia, como si la Biblia completa hubiera existido antes que la misma Iglesia, y sin embargo, antes de que la Iglesia determinara en el siglo IV, cuáles eran los libros de la Biblia, la Iglesia existía y proporcionaba la salvación, como lo hizo desde Pentecostés, antes de que existiera ningún libro del Nuevo Testamento. Estas iglesias, a pesar de que tienen un rigorismo moral que las lleva a actitudes exageradas, como prohibir ver la televisión o el cine, que se pinten las mujeres e incluso tomar café y Coca-Cola o bebidas alcohólicas, en otras cuestiones de moral en que la Biblia no dice nada, son más bien liberales. Por ejemplo, hay grupos de estos que aceptan el aborto en ciertas circunstancias extraordinarias, o el divorcio o el uso de anticonceptivos. En grupos de tipo pentecostal, el recurso a profecías puede ser una manera de manejar el grupo por su líder e imponer su punto de vista, pues puede hacer creer que tiene el don de profecía y que Dios habla por medio de él en todo lo que dice. Esto es peligroso, como ha sucedido varias veces, cuando el líder es extremista o inmoral. Sin embargo, la Iglesia como madre los quiere acoger a todos y fomenta la unidad de todos los cristianos. El Papa Juan XXIII en 1960 creó el Secretariado para la Unión de los Cristianos y desde que el Concilio Vaticano II publicó el decreto sobre ecumenismo, se están dando pasos adelante en las iglesias tradicionales, anglicanos, luteranos, ortodoxos y algunos grupos evangélicos. En el mes de enero se ora por esta unidad en la Semana de la Unidad, fundada por un pastor protestante, convertido al catolicismo. Para conseguirla es necesaria mucha oración, que es el alma de todo movimiento ecuménico. Todos tenemos que trabajar para conseguir la unidad de todos los cristianos, que es un don de Cristo y un llamamiento que nos hace a todos el Espíritu Santo. ¿Y tú deseas la unidad? ¿Rezas por ella? ¿Amas a la iglesia? ¿Te sientes iglesia? La iglesia es tu madre, pues en ella naciste y creces espiritualmente. Ella es columna y fundamento de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Ella es sacramento e inseparable de unidad. Fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza por la Iglesia, que es su cuerpo. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Esto quiere decir para nosotros que donde hay salvación, allí está la iglesia. Por tanto, de alguna manera, la iglesia está presente en cualquier parte del mundo en que se lleve a cabo la salvación.
Pues todas las personas buenas del mundo, al tener los mismos sentimientos de Cristo y recibir de Él la salvación, tienen el deseo implícito de ser miembros de la Iglesia, lo que realizarán en su plenitud, al menos en el más allá. Por eso, alguien ha dicho que en el cielo todos serán católicos, pues cuando se vean las cosas desde el punto de vista de Dios, con la totalidad de la verdad revelada, entenderemos que la plenitud de la verdad estaba en la Iglesia católica. Ciertamente Cristo es más grande que nuestros limitados pensamientos humanos. Cristo puede salir al encuentro del hombre y salvarlo a través de todos los caminos del mundo. Por eso, donde hay salvación, allí está Cristo, y donde está Cristo, está la Iglesia católica. Por consiguiente, donde no hay salvación, allí no está la Iglesia católica. Luego podemos decir que fuera de la Iglesia no hay salvación porque no está Cristo Jesús. Y todos los que se salvan por medio de Cristo en la Iglesia, como diría San Ignacio de Antioquía hace 19 siglos. Allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica. Donde está Pedro, allí está la Iglesia. San Ambrosio. La Inquisición. Hay muchos que cuando quieren desprestigiar a la Iglesia, sacan a relucir el tema de la Inquisición. Para ellos, la Inquisición fue algo poco menos que diabólico. Sobre ella, los enemigos de la Iglesia crearon una leyenda negra, que incluso muchísimos católicos la creen todavía. Por eso debemos aclarar las cosas ubicándonos en el tiempo en que actuó y no juzgar las cosas con las ideas y la mentalidad de este siglo XX. Pues cometeríamos una tremenda injusticia, como lo haría el que juzgara a Dios o a Moisés. Porque en el libro de la ley se manda a apedrear a los adúlteros, como ocurre todavía hoy en algunos países árabes. Vayamos al siglo XII en Francia. Los herejes eran considerados como enemigos del Estado, como si fueran terroristas, y como tales eran juzgados. Se les quitaba los bienes, se los desterraba y en muchos casos se los mataba. Pero los reyes y los mismos jueces laicos cometían abusos y no daban garantías de honestidad. Por ello, algunos obispos de Francia, para evitar esos abusos, crearon un tribunal eclesiástico para determinar con más imparcialidad quiénes eran realmente herejes. La intención era, pues, evitar abusos o venganzas para apropiarse de sus bienes. En aquel tiempo, la pena de muerte era algo normal y se creía que los herejes se lo merecían, pues se creía que iban a ir al infierno y lo peor de todo era que contagiaban a los demás de sus ideas para que ellos también fueran al infierno. Además, quebraban la unidad política y religiosa del país. En España esto era considerado especialmente grave, pues los veían como aliados de sus enemigos protestantes que incluso atacaban a España y sus colonias con piratas. Evidentemente se cometieron abusos y torturas para descubrir a los culpables, como hoy día todavía existen para descubrir a los delincuentes, terroristas o espías, aunque no se pueda justificar. Eso mismo pasaba entonces. Las autoridades de la Iglesia fueron culpables de confiar más en el poder de las armas que en el poder de Dios. Pero era el Estado, a través de sus servidores, quienes aplicaban las torturas o la pena de muerte. Y esto no solo para los casos de herejía, sino también para otros casos de brujería, hechicería, sodomía, incesto y sacrilegios. En el año 1231 comenzó la Inquisición Pontificia, cuando ya hacía muchos años que los reyes de Francia y Alemania quemaban a los herejes por su cuenta. El Papa encargó a los dominicos como inquisidores pontificios. Ellos determinaban quiénes eran herejes y los entregaban al poder civil para que los castigara de acuerdo a las penas de entonces, si no se retractaban. Pero, según todos los estudiosos, los tribunales de la Inquisición eran los más benignos de aquellos tiempos, produciendo un progreso beneficioso en la legislación penal. En España se implantó la Inquisición en 1478 y duró hasta 1812. En México y Perú se erigió en 1569
y se excluía de ella expresamente a los indios por ser nuevos en la fe. Terminó a partir de 1813 gradualmente en los diferentes países. En los primeros 100 años, siglo XXVI, en América Latina solo murieron 17 personas. XVI. En América Latina solo murieron 17 personas. Por otra parte, es triste decirlo, pero los herejes protestantes hicieron lo mismo o más con los católicos a partir del siglo XVI. Según el gran literato español Marcelino Menéndez Pelayo, en su Historia de los heterodoxos, en Inglaterra muchos católicos murieron en manos de los anabaptistas y otros muchos en las matanzas de Enrique VIII y sucesores. Lo mismo pasó en Irlanda, que estuvo oprimida durante 3 siglos por los anglicanos ingleses, y muchos murieron por defender su fe. Les impusieron sus propios sacerdotes y obispos y no podían los católicos acceder a cargos públicos, si no juraban que la misa y la invocación a María eran cosas impías e idolátricas. Hasta el siglo XIX, los católicos en Inglaterra no podían tampoco ocupar cargos públicos y solo en 1850 se establecieron los primeros obispos católicos en Inglaterra, cuando hacía muchos años que se habían suprimido la Inquisición. En 1780, John Wesley y los metodistas persiguieron y mataron a muchos católicos en Inglaterra. En 1698 se había dado una ley para los que los sacerdotes católicos debían salir del país bajo pena de muerte. En Holanda, los calvinistas persiguieron a muerte a los católicos y destruyeron sus iglesias e imágenes. Calvino quemó al famoso médico español Miguel Servet. Zwinglio